Y llegamos así a nuestra última parte, la parte número 4 de este compendio, de este especial de los perdones migratorios. Es decir, vimos la primera parte, el I-601A de presencia ilegal. Segunda parte, vimos la extrema dureza. Tercera parte, qué es el perdón I-601 y las diferencias con el I-601A. Y también los diferentes delitos y conductas que puede perdonar. E igualmente vamos a ver ahora el I-212. ¿Qué significa ese perdón I-212? ¿En qué circunstancias usted pudiese solicitar este tipo de perdón? ¿Cuál es la diferencia entre los otros perdones? Pues lo importante es que ustedes hayan visto las 4 partes. Les invito para que le dé like a este material de contenido y lo comparta, lo estudie para que usted sepa exactamente. Así que ya regresamos con este importante material de contenido para usted, especialmente preparado para sus situaciones específicas. Una vez más, gracias por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti, para quien lo pueda necesitar. Precisamente es un especial diseñado especialmente para usted, para ti, para que puedas lograr la posibilidad de tener por lo menos una idea general respecto de qué perdón pudiese acomodarse para la situación específica suya. Hemos visto en este especial de 4 partes, hoy es en la última parte, pero les invito a que lo repasen diariamente para efectos de que usted aprenda muy bien cuál es su situación. Pero nada de esto obviamente reemplaza el análisis del abogado. Para eso los invitamos a que usted pueda lograr una consulta con nosotros, la cual tiene un costo, por supuesto, y que sea evaluado su caso en específico para que usted ahorre tiempo y ahorre también, inclusive en muchas ocasiones, dinero, porque las personas obviamente no han sido asesoradas idóneamente y por consiguiente pueden tener consecuencias más negativas que positivas. Así que hoy vamos a ver el perdón I-212. Es un perdón muy diferente a las anteriores. Rápidamente, en unos 10 segundos les digo, parte número 1, vimos el perdón por una presencia ilegal, es decir, usted se quedó aquí más allá del tiempo que le permitía ese estatus que obtuvo, tal vez inicialmente con una visa de turista o algo así, o ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal. Así que esta serie pues, de perdones ha servido para este tipo de persona que desea obtener una visa de inmigrante. Recordemos que es diferente si usted está solicitando una visa de no inmigrante, como una visa de turista. Inclusive tenemos un video recientemente subido en donde ustedes van a aprender también para que cuando usted se le niegue esa visa de turista, sepan exactamente cuál es el tipo de perdón que usted pudiese solicitar, que es un perdón totalmente diferente que en estos que estamos hablando en esta serie de 4 partes. El segundo video fue de la extrema dureza, cuál es un elemento imprescindible para usted probar que tiene este perdón exclusivamente favorable hacia usted, discrecionalmente por el oficial de inmigración. Tercer video, que es el perdón I-601. Y en este video vamos a ver qué es ese perdón I-212 que muchas personas expresan acerca de este perdón específico. El I-212, ¿qué significa ese I-212? Recordemos que esto no es una relación de cliente-abogado entre usted y yo, es solamente una información general, nada reemplaza un análisis del abogado. Para eso ustedes pueden obtener una consulta en nuestra oficina, por supuesto tiene sus costos respectivos. Ahora bien, la admisibilidad. Ya hemos hablado en muchas ocasiones esto de la admisibilidad. Para calificar para un estatus de residente permanente en los Estados Unidos y la mayoría de las visas temporales, por ejemplo las visas de no inmigrantes, los solicitantes deben demostrar que son admisibles bajo la ley INA 212 del Immigration of Nationality Act. Entre otros motivos de inadmisibilidad se encuentran las prohibiciones de admisión después de que haya usted sido deportado de aquí en los Estados Unidos y después de que una persona haya vuelto a entrar ilegalmente después de acumular un año de presencia ilegal o después de una orden previa de expulsión. Esa forma que se usa para este perdón es la I-212. Los motivos de inadmisibilidad básicamente se pueden superar presentando este tipo de perdón
que se denomina básicamente solicitud de permiso para volver a solicitar la admisión en los Estados Unidos después de la deportación o remoción. Un poquito largo, pero cada una de esas palabritas tiene su significado específico. El I-212 puede servir para diferentes propósitos esencialmente, es decir, dos propósitos exclusivamente. El primero de ellos, escúchelo muy bien, abordar la inadmisibilidad relacionada con una orden de deportación. Lo hemos dicho, precisamente el mismo nombre de la forma tiene ese propósito, abordar la inadmisibilidad relacionada con una orden de deportación. Un I-212 puede superar esa inadmisibilidad bajo una ley específica que existe, que se activa durante un cierto número de años cuando una persona es expulsada, es decir, es removida, deportada de los Estados Unidos, físicamente de los Estados Unidos, de conformidad con una orden de un juez de inmigración, una orden de deportación, o se va mientras una orden de deportación está pendiente, es decir, es lo mismo básicamente que a usted lo expulsen por una orden de deportación de un juez de inmigración, que usted mismo se vaya también, porque básicamente cuando usted pisa fuera de los Estados Unidos se da ese castigo como tal, es decir, usted ya fue deportado y por lo tanto debe pedir el I-212. Si se le concede el I-212, le permite a usted, a esa persona, solicitar la admisión a los Estados Unidos a pesar de que no ha esperado el periodo de tiempo requerido después de esa expulsión. Muy importante que ustedes sepan esto, porque hay inadmisibilidades que desafortunadamente usted tiene que esperar todo el tiempo que la ley dice que usted debe ser castigado, porque así lo expresa. Es decir, esto es lo que se denominan inadmisibilidades permanentes o castigos permanentes. Por ejemplo, cuando una persona ya fue deportada, vuelve a ingresar a los Estados Unidos, vuelve y sale, entonces ha reingresado a los Estados Unidos. Entonces son perdones que no sirven siempre y cuando usted no complete el tiempo del castigo. Pero en este caso, cuando la persona está fuera, usted puede pedir el perdón hasta inclusive antes de que se cumpla el tiempo del castigo como tal. Y el segundo propósito de este I-212 es abordar la inadmisibilidad relacionada con esa prohibición permanente. Escuchemos muy bien. Una vez que una persona ha estado fuera de los Estados Unidos durante al menos 10 años, un I-212, y este era el ejemplo que yo les decía anteriormente, puede superar la prohibición de esa prohibición permanente. Cuando usted ha tenido este tipo de conductas, entonces tiene que esperar 10 años fuera obligatoriamente. Entonces, usted básicamente activó ese castigo cuando esta persona ingresó una vez más a los Estados Unidos sin ese perdón como tal, o intentó ingresar a los Estados Unidos sin haber sido inspeccionado después de haber estado presente de manera ilegal aquí en los Estados Unidos durante más de un año. Es decir, o después de una orden de expulsión. En otras palabras, usted se fue de los Estados Unidos y todavía no había pasado el tiempo para usted, es decir, obtener un perdón implícito, es decir, no había pasado el tiempo del castigo y regresó una vez más de manera ilegal a los Estados Unidos. Entonces, sin haber pedido este I-212. En otras palabras, ese es un castigo que es permanente. A diferencia de la inadmisibilidad, pues de la cual estábamos hablando anteriormente, en otros perdones, en este I-212 siempre se necesita un I-212 para la inadmisibilidad de la cual estamos hablando, que es permanente. No los quiero confundir con leyes como tal, pero en este caso siempre es importante cuando hay un castigo permanente y se debe presentar la solicitud. Es decir, no permite que el no ciudadano se salte los 10 años requeridos fuera del país. Es decir, que si usted tiene un castigo permanente, a usted no se le permite venir a los Estados Unidos antes de que pase ese tiempo. Tiene que pasar ese tiempo, pero de todas maneras, una vez pasa ese tiempo, tiene que pedir el I-212. La presentación de ese perdón, ¿cómo se da? No hay ningún requisito legal como un miembro de la familia que cualifique respecto de un familiar cualificado o que hayan dificultades extremas que demuestren ser elegibles para un I-212, como los anteriores perdones que
ustedes pues muy claramente lo observaron en las primeras partes de esta serie de videos de los perdones. El proceso es totalmente discrecional, sopesando los factores favorables contra los desfavorables, y USCIS hace como un balance, considerará todas las circunstancias pertinentes relacionadas con ese solicitante. ¿Cuáles son esos factores a considerar? Por ejemplo, la base y la actualidad de esa deportación, duración de la residencia suya acá en los Estados Unidos, también factores relacionados con su buen carácter moral, pagó los taxes, no cometió otro tipo de inadmisibilidades, crímenes o manejó embriagado, todos estos aspectos que siempre les expreso a usted que tengan mucho cuidado. Cuarto, antecedentes penales o evidencias de rehabilitación. Quinto, responsabilidades familiares del solicitante. Sexto, inadmisibilidad en los Estados Unidos. Séptimo, dificultades involucradas para el solicitante y otros. Y octavo, la necesidad que usted tenga de servicios aquí en los Estados Unidos. Entonces, son elementos que usted básicamente va a tener que enviar evidencia para confrontarlos, satisfacerlos, y finalmente el oficial de inmigración va a mirar realmente cómo puede él hacer como se denomina en inglés, balancing test, es decir, como un test de balance entre los factores negativos y los factores positivos para finalmente observar si puede adjudicarle este tipo de perdón. Así entonces llegamos al final de nuestras 4 partes de los perdones migratorios. Primera parte, I-601A. Segunda parte, la extrema dureza. Tercera parte, el I-601. Y ahora hoy terminamos con el I-212 cuando usted haya sido deportado a los Estados Unidos. Así que una magnífica serie especialmente diseñada para usted, con mucho esmero, con mucha participación de ustedes siempre. Recuerden que este es su canal. Le invitamos para que le dé like a este video, que es un material de contenido para que se multiplique y para que eduque a muchos inmigrantes, que ese es el propósito fundamental. Gracias una vez más aquí desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos de América. Los esperamos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, una vez más aquí desde nuestro canal de YouTube.